Buenos días, hermanos. Vamos a dar por iniciado el culto del día de hoy, domingo 5 de abril del 2020. Vamos a primeramente leer el Salmo número 66. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 66. Les voy a dar un momento para que lo busquen en sus Biblias. Bien. Y vamos a darle lectura. Les ruego que me acompañen con sus voces desde sus casas. Dice así la palabra del Señor, Salmo número 66, versículo 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Selah. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y cantaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamaré con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a entonar un himno. Les invito a que me acompañen con sus voces. Vamos a entonar el himno número 600 de título Firmes y Adelante. Si no tienen el himno digital a la mano, lo pueden buscar en internet como Firmes y Adelante, o me parece que mi papá lo compartió en el grupo de WhatsApp. Vamos a darle entonces a este himno. Número 600. Himno número 600. ¿Ya estamos ahí todos para entonar? Bien, vamos a cantar Firmes y Adelantes. Dice así: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios lo
y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una es la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a hacer una oración. Les invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día porque nos das esta enorme bendición de ser hijos tuyos y por lo tanto guardar tu día, Señor, para santificarlo. Gracias, Padre, porque has sido fiel con nosotros. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor, y si no es por causa de ella, nosotros no estaríamos aquí, una vez más reuniéndonos para bendecir tu nombre y para escuchar tu santa palabra. Señor, en este día quiero pedirte yo especialmente por mis hermanos, por estos difíciles tiempos, Señor, en los que hemos tenido que quedarnos en casa por la situación que estamos enfrentando, Señor, de enfermedad. Te pedimos, Padre, que sostengas a cada uno de los hermanos alrededor del mundo que está pasando por situaciones difíciles. Tú sabes que lo que se avecina es, Señor, muy difícil. Te pedimos que nos des gracia para soportar las pruebas, Señor, para soportar lo que se nos viene. Que mis hermanos de la iglesia local y los hermanos de la iglesia universal, Señor, tengan, Señor, el aliento por parte de tu Espíritu Santo para soportar estos difíciles tiempos. Te damos gracias una vez más por la bendición de, Señor, reunirnos, tal vez no en persona, no físicamente, pero espiritualmente, Señor, de guardar tu santo día de reposo, Padre. Todo esto oramos en nombre de tu Hijo Jesús, quien murió por nuestros pecados, Señor, y resucitó y está sentado a tu diestra. Amén. Bien, vamos entonces ahora a leer el credo de los apóstoles. Si no tienen otra vez a la mano un himnario, lo podemos buscar en internet igualmente, y estoy seguro de que mi papá lo mandó por WhatsApp también, entonces pueden buscarlo ahí en la conversación del grupo de la iglesia. Vamos a leerlo. Les invito a que me acompañen con sus voces desde sus casas. Dice así el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo,
nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a pasar al momento en el que aprendemos acerca del Catecismo Menor de Westminster. Lo hemos estado haciendo ya varias semanas atrás. El día de hoy toca la pregunta número 11 y la pregunta número 12. Voy a darle lectura primeramente a la pregunta y posteriormente a la respuesta. Voy a hacer esto 2 veces en cada pregunta. Y dice así la pregunta número 11: ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? La respuesta es: las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Lo voy a repetir una vez más. Pregunta número 11: ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Pregunta número 12: ¿qué acto especial de providencia realizó Dios para con el hombre en el estado que éste fue creado? La respuesta es: cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la pena de muerte. Una vez más, la pregunta número 12: ¿qué acto especial de providencia realizó Dios para con los hombres en el estado que éste fue creado? La respuesta es: cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la pena de muerte. Bien, hermanos, vamos entonces a proceder a la oración de confesión. Les pido que una vez más inclinen sus rostros y me acompañen en oración. Padre que estás en el cielo, nos dirigimos una vez más, Señor, a ti, esta vez para confesar, Padre, que hemos pecado contra ti, Padre, y solo contra ti hemos pecado. Padre, en tu palabra está escrito que si confesáremos nuestros pecados, serán perdonados. Y Padre, venimos hoy humillados y arrepentidos porque te hemos fallado y hemos pecado una y otra vez. Y Señor, confesamos que no es sino por la obra de tu Hijo Jesús aquí en la tierra que podemos hoy acercarnos, Señor, que podemos presentarnos hoy limpios y sin mancha delante de ti. Señor, nosotros estamos avergonzados, Padre, de nuestros actos y te pedimos, Padre, nos perdones. Te pedimos que cada día nos hagas más como tu Hijo Jesús, Padre. Y Señor, te pedimos que nos santifiques cada día, cada momento, Señor. Te pedimos también que el resto de este culto sea de bendición para nuestras vidas, que sean alimentos, Señor, con substancia, que nos nutran tanto el Espíritu, Señor, como nuestra alma, y que tenga repercusiones en nuestra carne también, que seamos alentados, Señor, para no cansarnos de hacer el bien como dice tu palabra. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer ahora el capítulo número 1 de Deuteronomio. Vamos a leer todo este capítulo. Deuteronomio capítulo 1. Les voy a dar un momento para que
lo busquen ustedes en casa y les voy a invitar asimismo que me acompañen con sus voces desde donde estén. Deuteronomio capítulo 1, que tiene como título, que por cierto no es inspirado, dice: Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el versículo número 1 del capítulo 1 de Deuteronomio. Dice así: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: Yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me reprendisteis y dijisteis: Bueno es hacer lo que has dicho. Y me respondisteis, Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Versículo 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: ¿Habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da? Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos la trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir
Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestros corazones diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se ha ido Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, porque no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Amén. Vamos pues, hermanos, ahora a entonar un himno más. Les invito a que me acompañen. Vamos a entonar el himno número 42 en sus himnarios. Para los que tienen himnario digital, Castillo Fuerte. También está en el grupo de WhatsApp. Himno número 42, Castillo Fuerte. Bien. Himno número 42, Castillo Fuerte, dice así. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí,
con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén, hermanos. Vamos entonces al pasar al momento de la predicación. Hola, es un gusto que podamos estar reunidos. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra exposición del Evangelio de Mateo. Estamos ya en la última parte del Sermón del Monte. Como hemos estado viendo, es una maravillosa exposición de la voluntad de Dios, de su glorioso mensaje de la salvación, de la confianza que podemos tener en nuestro Señor. Y el día de hoy vamos a concluir, estaremos estudiando los últimos 2 versículos de este precioso sermón, esta maravillosa travesía que hemos tenido durante prácticamente 2 años, concluye el día de hoy, para que continuemos con el Evangelio de Mateo y podamos así aprovechar al máximo todo lo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Acompáñame a orar. Nuestro buen Dios y Padre, agradecemos profundamente tu misericordia, tu verdad, tu amor, tu fidelidad. En esta tarde queremos suplicarte humildemente, Señor, que quieras bendecir la exposición de tu palabra. Te quiero pedir que me uses para la gloria de tu nombre, llevando a cabo una exposición que verdaderamente edifique a mis amados hermanos y que abra tu Santo Espíritu el entendimiento, ilumine nuestros entendimientos para que podamos juntos, Señor Dios, llevar a cabo tu voluntad gloriosa y perfecta de adorarte, exaltarte y vivir para ti todos los días de nuestra vida. Te damos toda la gloria y toda la honra por medio de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de los efectos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La porción a la que nos vamos a estar refiriendo la encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Y dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Con estos 2 versículos cerramos prácticamente, ya cerramos propiamente dicho el sermón, pero ahora estamos dando ya el corchete de cerrada de esta sección conocida como el Sermón del Monte. Y aquí lo que vemos es cuáles son los efectos de las palabras de nuestro Señor Jesús hacia la multitud que estaba escuchando. Recordemos cómo comienza este precioso pasaje, esta preciosa sección del Sermón del Monte. Comienza, de hecho, en el capítulo número 4, en donde nos dice en el versículo número 24, hablando de ya un contexto para el inicio del Sermón del Monte, dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud,
subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza las bienaventuranzas. De manera particular, las bienaventuranzas se dirigieron de primera instancia a sus discípulos, no solamente los 12 discípulos, sino aquel grupo de personas que ya comenzaban a ser parte del círculo cercano, posterior, digamos, al círculo más estrecho de los apóstoles, en ese momento todavía discípulos, los cuales ya estaban interesados por el nuevo nacimiento en la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Pero conforme el Señor va hablando, abriendo su palabra, conforme Él va hablando, se van desentrañando estas gloriosas verdades. La gente comenzó, la que estaba alrededor, evidentemente se dio como interesada en un momento determinado para escuchar las palabras de nuestro Señor. Y lo primero que vemos, de acuerdo con lo que estamos viendo en estos versículos 28 y 29 del capítulo 7 de Mateo, vemos que estas palabras tuvieron al final un efecto en la multitud que estaba escuchando. Por supuesto, aquellos que fueron más conmovidos, más tocados, fueron aquellos discípulos que habían nacido de nuevo y que pusieron atención, y aunque no comprendieron en plenitud todo lo que el Señor les estaba enseñando en ese momento, ciertamente, pasado el tiempo, ellos mismos se darían a la tarea de recopilar estas palabras, y concretamente Mateo, para ponerlas en lo que conocemos como esta sección del Sermón del Monte, en el Evangelio que escribió este hombre llamado Mateo. Así es que nosotros vemos cómo esta expresión es muy interesante, cómo Mateo añade las palabras que hablan acerca del efecto que tuvo este sermón en los oyentes de nuestro Señor Jesús. Jesús, cuando dejó de hablar, esta gran multitud que lo había estado oyendo para ese momento ya fascinada, dice la Escritura que quedó maravillada. La gente quedó impresionada, admirada por su enseñanza, por su doctrina. La verdad es que los que han traducido la palabra de Dios, concretamente esta sección, se han encontrado con un tremendo reto a la hora de tratar de dar la traducción correcta, de reproducir el sentido exacto de esta palabra a que hace referencia el versículo 28. La gente se admiraba. Esta expresión admiraba es muy, muy interesante porque es una expresión en griego que está compuesta por dos partes, o una palabra compuesta por un prefijo y un sustantivo muy interesante. La idea es como que fuiste sacado de ti mismo por un golpe. Es ser sacado fuera de los sentidos. Es decir, que como resultado de haber escuchado algo impresionante, has quedado atónito, estupefacto, asombrado, incluso como si hubieras quedado perdido sin poder identificar dónde te encontrabas a la hora de escuchar este precioso mensaje. Las personas estaban admiradas. Por ejemplo, Casiodoro de Reina, en la versión de 1569, conocida como la Biblia del Oso, reproduce esta palabra como maravilladas, atónitas, incluso se hace referencia a que estaban espantadas. El Nuevo Testamento amplificado dice que estaban atónitos, abrumados con perpleja admiración. Así es que la idea del original griego de esta palabra que dice que estaba la gente admirada por su doctrina es sacados de sí mismos por la impresión, sacados de sus sentidos por la impresión que habían provocado estas palabras. Este verbo denota no solamente un estado de asombro temporal. Esta manera en la que está conjugado el verbo admirar, la gente se admiraba, quiere decir que dejó una profunda huella que permaneció durante mucho tiempo en el corazón de estas personas que escucharon este glorioso mensaje. Mis amados, cuando yo comencé a estudiar el Sermón del Monte, yo recuerdo que me puse a indagar, a escuchar algunas predicaciones, y les decía yo que el hermano Sugel Michelén decía que tenía más de 120 sermones solo del Sermón del Monte. Amados, es verdad, es un precioso pasaje, una sección impresionante, cargada de tremendas doctrinas, cargada de tremendas verdades acerca de lo que es el reino de los cielos, que es el gran tema del Sermón del Monte. Así es que cuando hablamos de que estas personas quedaban admiradas por su doctrina y que ya vimos que quedaron profundamente impactados durante un largo tiempo, vamos a tratar de establecer cuáles serían las causas de este asombro, de este azoro producido por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Sermón del Monte
hace referencia a que las palabras de nuestro Señor eran distintas de cómo eran las palabras que proferían los escribas. El versículo 28 dice, más bien el versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es interesante, es muy interesante porque hace referencia a los escribas. Primero que nada debemos establecer que cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando, a diferencia de los escribas, es que Él hablaba la verdad. Él hablaba la verdad. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 14, versículo 6. Cuando la palabra de Dios dice que nuestro Señor hablaba la verdad, está diciendo que Jesucristo hablaba de sí mismo. Está sacando de su propia naturaleza aquello que Él es. Él es veraz. Él no tiene verdad meramente como un atributo que le haya sido comunicado. Él es la fuente, Él es la medida de la verdad. Y Juan 14:6, en el contexto ya de estas palabras impresionantes que está dirigiendo a sus discípulos en la noche en que había de ser entregado, nos dice estas preciosas palabras que seguramente muchos de nosotros hemos dicho acerca de Él. Jesús le dijo, a la respuesta que le da Tomás, quien le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. A él, cuando él dice yo soy el camino y la verdad y la vida, está diciendo yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 18:37 también nos hace referencia a esta maravillosa realidad de nuestro Señor Jesucristo como aquel que es el portador de la verdad. Él es el mensaje veraz. Él no solamente trae este mensaje verdadero, Él es el mensaje verdadero encarnado. Y dice nuestro Señor en su palabra, versículo número 37 del Evangelio según San Juan, capítulo 18, Juan 18, 37, dice, y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es muy interesante porque esto trae a nuestra memoria la realidad de que para poder entender las verdades del Señor Jesucristo es necesario nacer de nuevo para poder identificar su verdad. Él dice en el capítulo 9 del mismo Evangelio de San Juan, él dice que sus ovejas oyen su voz. Perdón, es el capítulo número 10. Esto en contraste, hablando de nuestro Señor y el contraste con los escribas, es que estos escribas tendían a tener un razonamiento corrupto, tendían a tener razonamientos evasivos, ¿verdad? Eran personas que no mostraban con claridad, déjenmelo expresarlo así, no expresaban con claridad sus cartas, no mostraban su juego. Mateo 5:21 hace referencia a esta terrible condición del corazón de esta gente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí ustedes recordarán que hablábamos en ese momento cuando estábamos estudiando esta porción de las Escrituras. Veíamos cómo el Señor está descubriendo la falsa enseñanza de estos maestros escribas, los cuales decían que mientras tú no llevases a cabo el acto material, pues estarías bien. Pero lo llevan todavía más allá diciendo que lo peor que te podría pasar en el supuesto de que tú matares de una manera física en el plano de los hechos a una persona, significaría que serías expuesto al tribunal del pueblo y entonces quedarías profundamente avergonzados. A final de cuentas estaban apelando al egoísmo, al sentido de preservación que todos los seres humanos tenemos. Nuestro Señor Jesucristo responde también cuando habla la verdad, cuando habla en comparación con los escribas, Él responde a las preguntas más apremiantes que puede realizar un ser humano. Nuestro Señor aborda y presenta asuntos de gran importancia, asuntos como la vida, asuntos como nuestras necesidades esenciales, asuntos tan tremendos y tan de actualidad como siempre lo ha sido, como el tema de la muerte, como el tema de la eternidad. En comparación, los escribas y los fariseos frecuentemente perdían el tiempo en cosas triviales.
Hablábamos acerca, cuando estábamos estudiando acerca de estos maestros falsos, que los maestros falsos no son porque necesariamente nos hablen de una manera grotesca, herejías, sino porque no presentan los asuntos esenciales del mensaje de la santa palabra de Dios, que precisamente tratan acerca de la vida, de las necesidades esenciales, de la muerte y de la eternidad. No, se la pasan hablando de cosas periféricas. No es que, como digo, necesariamente ellos enseñen de una manera grosera herejías, sino que simple y llanamente no tocan la necesidad sustancial que tenemos los seres humanos de ser confrontados con nuestra necesidad de un Salvador, porque somos pecadores. Por la gracia de Dios, los que hemos creído en Él, los que hemos nacido de nuevo por su bendita gracia, entendemos esta gran necesidad y por eso es tan importante ser expuesto constantemente a esta verdad. ¿Para qué? Para que no nos perdamos de lo esencial. Para que no nos perdamos del glorioso Salvador que Dios nos ha dado, que Dios el Padre nos ha dado en el Hijo. Y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían? Andaban en temas periféricos, en asuntos triviales. Por ejemplo, Mateo 23, el Señor los denuncia y les dice las siguientes palabras, que son tremendas. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así es que no atendían a las verdaderas necesidades del pueblo, se la pasaban en cosas triviales, poniendo demasiado énfasis en pequeñeces más que en la verdad acerca del glorioso reino de los cielos. El Señor nos lo dice aquí muy, muy claramente. ¿Cuáles son los intereses de Dios sin que se descuide lo demás? La justicia, la misericordia y la fe. Lucas 11:42 también nos habla de esta actitud de los fariseos. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 11, versículo 42 de Lucas. Mas, ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así es que aquí vemos este contraste. Vemos a nuestro Señor siendo veraz, hablando verdad, hablando de las cosas esenciales, sustanciales, y vemos en comparación a estos escribas y fariseos que perdían el tiempo en trivialidades. El Señor Jesucristo no solamente nos presenta esto, cuando observamos este mensaje tan cautivador y tan impresionante, no solamente debemos llegar a la conclusión de que nuestro Señor habla la verdad, no solamente que Jesucristo responde a las preguntas más apremiantes de la humanidad, sino que nuestro Señor Jesucristo presenta sus gloriosas verdades de una manera lógica, de una manera sistemática. Su predicación es ordenada, su predicación tiene un propósito, un tema, un desarrollo y una conclusión. Introduce el tema, desarrolla tópicos, presenta conclusiones concretas, nos presenta de una manera clara quiénes son los ciudadanos del reino, cuál es el llamado de los ciudadanos del reino, cuál es la ley a la que están sujetos los ciudadanos del reino, cuál es la relación que tienen los ciudadanos del reino con su Padre. Él es el Señor que nos da acceso a que su Padre sea nuestro Padre. Un Padre que tiene de nosotros cuidado, un Padre que está atento a nuestra manera en la que manejamos nuestros recursos financieros, materiales, todos los dones que nos ha dado, un Señor que está atento a nuestras peticiones y que nos pide que no interpretemos papeles ni de religiosos fariseos, ni de paganos gentiles ocurrentes, sino que tenemos un patrón claro de cómo debemos dirigirnos a Él. Un Padre que tiene cuidado de nosotros, que si se ocupa de los pajarillos, que si se ocupa de los lirios, se va a ocupar definitivamente de nosotros que somos sus hijos. Y el Señor mismo nos va a decir, en ese desarrollo precioso de su texto, de su sermón, nos va a decir claramente que debemos no ser criticones, pero juzgar con justo juicio, teniendo su santa palabra, teniendo su ley como aquel parámetro en el cual nosotros forjamos el criterio para juzgar todas las cosas, haciéndonos a nosotros mismos pasar por el estándar de la ley, para que no seamos personas pagadas de sí mismas, personas autojustificadas, que pretendamos ser justos en nuestras supuestas virtudes. El Señor es sistemático en su predicación. Eso provocaba asombro, maravilla. Eso hacía que la gente terminara interesada en sus palabras. En contraste, los fariseos y escribas
como lo demuestra su Talmud. Quizá algún día quiera usted o quiera alguno de ustedes, amados, llevar a cabo una lectura de ese libro. Frecuentemente divagaban muchísimo. Eran dados a comenzar a expandir y hacer digresiones y tomar senderos que hacían muy difícil de entender toda esta enseñanza moralina que ellos hacían. El apóstol Pablo nos da una pista de cuál era más o menos el sentido de todas las enseñanzas de estos escribas y fariseos hipócritas. Encontramos una referencia en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. Acompáñenme por favor con sus Biblias, con sus vistas. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Haciendo referencia al encargo que le hace Pablo a este delegado apostólico, dice así la palabra de Dios: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Así es que aquí vemos, ¿verdad?, cómo esta gente tendía a hilvanar narrativas, mitos, una serie de adiciones y ocurrencias a la ley que hacían demasiado complicado llegar a conclusiones concretas. Nuestro Señor hacía presentación lógica, sistemática de las grandes verdades a las que Él nos está enfrentando. No solamente eso, nuestro Señor era un excelente predicador, porque nuestro Señor Jesucristo estimulaba la curiosidad de su auditorio. Usualmente hacía uso de ilustraciones y ejemplos muy sencillos, muy fáciles de seguir, muy fáciles de comprender para enseñar los grandes principios del reino de los cielos. Por ejemplo, regresemos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, encontramos algunas de estas ilustraciones que usaba nuestro Señor, algunos de estos ejemplos. Dice el Señor, versículo número 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En aquellos tiempos, como ustedes saben, amados, en este momento la sal era algo tremendamente valioso. Incluso se le pagaba a los soldados romanos mediante una cantidad de sal, por eso se le llama al sueldo salario. De manera tal que ahí encontramos cómo el Señor toma este elemento de la naturaleza para enseñar un principio espiritual impresionante. Sigue diciendo en el versículo número 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así también vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Podemos hablar de muchos más ejemplos, pero aquí observamos cómo nuestro Señor atraía la atención de la gente con estos claros, sencillos, cotidianos o elementos cotidianos que podía la gente fácilmente entender. Y esto lo vemos en todo el Sermón del Monte, no solamente en este Sermón del Monte, incluso vamos a ver, como hemos estudiado el Evangelio de Mateo, tiene una fuerte énfasis en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar observando durante todo el Evangelio de Mateo cómo el Señor introduce estas preciosas maneras de enseñar su palabra. Por eso los cristianos amamos su palabra. Por eso tenemos ese hermoso himno número 13 que dice: oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Y es una gloriosa realidad, mis amados. En contraste, los fariseos y los escribas eran áridos como un desierto. Sus enseñanzas no lograban captar la atención, sino que se volvían por eso un tipo de enseñanza que solamente personas de ciertas categorías y conformados a ciertas maneras de enseñanza podían aprovechar, pero que como precisamente no estaban enfocados en asuntos esenciales, acababan por extraviar a los hombres. Pero hay un punto muy importante cuando hablamos acerca de por qué nuestro Señor provocaba esta admiración. Y otra razón es que nuestro Señor Jesucristo hablaba como quien verdaderamente ama a la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo hablaba con un profundo sentido de amor hacia su auditorio, hacia la humanidad.
Jesús es aquel que no meramente se preocupa, sino aquel que procura el bienestar eterno de sus oyentes. Él, aunque no todos creyeron este glorioso mensaje, está atento, está ocupado, procurando la salvación de todos los hombres. Y esto es claro porque nos señala, por principio de cuenta nos damos que Él nos está amando al hablar, porque Él apunta hacia su Padre, señala al Padre y a su amor. Capítulo 5, versículo número 44. Aquí vemos a nuestro Señor cómo manifiesta el amor del Padre hacia los necesitados de su misericordia. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amamos porque Dios nos amó primero. Dios nos enseña la manera de amar. La manera de amar, mis amados, no es según los estándares de este mundo que tienden a confundir sentimentalismo, emocionalismo con amor. Cuando la Biblia habla del amor del Padre, está hablando claramente de un amor de índole moral, un amor en lo que Dios escoge y define como lo bueno. No es meramente sentir algo bonito, es aquella acción clara, concreta de Dios actuando bondadosamente hacia una humanidad caída y presentando a su Hijo como la única manera de ser salvos. Su Hijo que cumple la ley de Dios. En contraste, los fariseos se distinguen precisamente por eso, por la falta de amor. El Señor nos dice ahí mismo del Evangelio de Mateo en el capítulo número 23, estas tremendas palabras, versículo 4, porque hablaba de los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 13 al 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y finalmente Marcos capítulo 12, hablando de este contraste tremendo entre el Señor Jesucristo, quien es aquel que procura con amor a su auditorio, comparado con estos fariseos hipócritas. En Mateo 12, versículo número 40, encontramos estas palabras tremendas. La voy a leer desde el 38. Dice el versículo 38 de Marcos 12, y les decían su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Pero hay un dato muy interesante que emplea el propio Evangelio de Mateo para hacer la enorme distinción, además de esto que ya hemos visto que es glorioso nuestro Señor. El Evangelio de Mateo hace referencia a una expresión muy interesante. Dice en el versículo número 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo más importante dentro de todo esto, lo que coronaba estas gloriosas evidencias de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, lo más importante es que nuestro Señor Jesucristo hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad, tomaba de sí mismo. El capítulo número 18 de este Evangelio de Mateo, capítulo 5, dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo hablaba puntualmente, con autoridad de su palabra. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo proviene de la mente
y del corazón, los afectos de su Padre. Jesucristo fue fiel de una manera que todavía no tenemos una clara comprensión. Fue fiel a las palabras de su Padre, a la voluntad, a la mente, al corazón del Padre. Jesucristo realmente manifestaba la voluntad del Padre de una manera impresionantemente fiel. Juan 8:26 nos dice al respecto de esta preciosa característica de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 26. Encontramos estas palabras. Dice así, muchas cosas, bueno, versículo número 25, está teniendo una discusión para variar con los fariseos. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Observen nada más el tono. Pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo está hablando del corazón mismo del Padre, de la mente misma del Padre, porque todo lo que Jesucristo hablaba estaba en perfecta armonía con la palabra de Dios. Todo lo que el Señor decía venía de su propia esencia, de su propia naturaleza, cosa que está revelado en las Escrituras. Mateo 5:17, regresando al Sermón del Monte, nos dice esto acerca de cómo el Señor hacía referencia a estas palabras autoritativas. Dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, Él no había venido a anularlo, Él no había venido a quitarlo de en medio. Oh, no, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí está hablando nuestro Señor de cuál debe ser nuestra motivación al tratar a los demás. Y esto es el amor que Dios ha revelado en su palabra, el amor moral con el cual debemos amar a los demás. Y así podríamos seguir avanzando. Jesucristo sacaba de sí mismo porque Él es una cisterna siempre plena de agua viva. Jeremías 2:13 nos presenta esta noción de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice, por favor, Jeremías capítulo 2, versículo 13. En medio de una reprensión, el Señor les va a decir estas palabras al pueblo infiel de Judá, el reino del sur. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El Señor Jesucristo da claramente esta enseñanza, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, cómo Él, a quien Él va a salvar de su interior, correrán ríos de agua viva. Y se refiere a su santa palabra. En contraste con nuestro Señor Jesucristo, quien es agua de vida, agua viva en sus palabras y quien es el origen y la fuente de la sabiduría que encontramos en la santa palabra de Dios, encontramos el contraste de estos mensajeros, escribas y fariseos. Y la principal razón, en contraste con nuestros señores, es que constantemente daban enseñanzas de fuentes falibles. Encontramos en el Evangelio de Marcos cómo el Señor les dice, ustedes han invalidado la ley y han puesto como mandamiento doctrinas de hombres. Y es que eran muy dados a tomar como palabra inspirada o poner en el nivel de la palabra inspirada los comentarios de sus sabios. Hasta el día de hoy aquellos que se proponen como judíos hablan acerca de los sabios que escribieron en el Talmud, pero todo eso son comentarios de hombres falibles, de hombres caídos, que no son la fuente de la verdad verdadera, como decía Francis Schaeffer, sino que son gente que está buscando un beneficio de todo ella. Era claro que los escribas y los fariseos hacían referencia a otros fariseos, cuando siempre debieron haber ido realmente a hacer la referencia desde la palabra de Dios. Es como dice en Jeremías. Dice la palabra de Dios, como leímos hace un momento, Jeremías 2:13.
Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Abandonar las palabras de Dios ya es bastante malo. Es un pecado directamente contra Dios. Pero un pecado que suma a aquel es lo que dice a continuación. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Piensen por un momento en esta enseñanza. Piensen en un pueblo que no vivía en las condiciones tan beneficiosas como nosotros. Nosotros abrimos la llave del agua y ahí tenemos el chorro, ¿verdad? Gracias a Dios por el sistema de red de agua potable. En aquellos tiempos no era así, la gente tenía que cuidar el agua y tenían que hacer cisternas, cavarlas en roca sólida, de manera tal que el agua no fuera a perderse en los tiempos de sequía. Pero aquí vemos que ellos hicieron cisternas para sí, cisternas que estaban agrietadas en el fondo y que hacían que el agua nunca pudiera ser retenida. Amados, pensemos por un momento en esto. Dice ahí que mucha gente se admiraba porque les hablaba, no como los escribas, sino como quien tenía autoridad. Hay que decirlo también, muchos que quedaron profundamente impresionados durante mucho tiempo no creyeron en Jesús. Muchos de aquellos que alguna vez han escuchado el Evangelio, que quizá entre nosotros se gozaron, y no digo que sea el caso de todos, ahora ya no están, ahora simplemente han regresado a sus antiguas maneras de vivir. Que verdaderamente no solo se trate de que quedamos impresionados de las santas palabras de nuestro Dios, sino que realmente las valoremos y vivamos conforme a ellas. Hermanos amados, esto es más fácil de predicar que de vivir. Pero ciertamente, aquel que escucha las palabras del Señor queda impresionado por sus palabras. Pero no es suficiente con quedar impresionado. Nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario ser estos bienaventurados de los que el Señor habla en los primeros versículos de este precioso sermón en el capítulo 5. Mis amados, espero que no solamente estemos impresionados por la sabiduría y la manera de nuestro Señor de manejar estas gloriosas verdades, sino que realmente temamos. Y aunque nos demos cuenta de nuestras tremendas fallas, siempre estemos atentos a su preciosa palabra. Porque muchos fueron impresionados, pero no creyeron. No es suficiente con ser tocados en nuestras emociones. Es necesario un cambio transformador que solamente el Espíritu de Dios y su santa palabra pueden producir en nosotros. Mis amados, que realmente seamos personas que tengamos una perspectiva correcta, que no salgamos en este momento de esta transmisión y al rato se nos olvide, sino que tenga un profundo significado para nosotros que marque cada decisión de nuestras vidas. Mis amados, que Dios les bendiga ricamente, que Dios use su palabra para inspirarles. En estos tiempos de cambios, en estos tiempos de tanta inestabilidad, en estos tiempos de temor, en estos tiempos de psicosis, que su palabra haya cabida en nuestros corazones, se arraigue y nos mantenga por las pruebas que han de venir. ¿Qué habrá de ser de nosotros en 2 semanas, en 2 meses? No lo sabemos. Pero una cosa sabemos, Dios ha sido fiel hasta este día. Nuestro Dios, como roca firme que es, seguirá siendo, amados hermanos, el sostén, el lugar seguro para nuestras vidas. Todo nos puede ser quitado, pero si por la gloriosa palabra de Dios hemos nacido de nuevo, hemos recibido el maravilloso don de la fe para creer en Cristo Jesús, nuestras vidas estarán seguras, aunque nos quiten aquello que nos puede ser quitado. Que Dios les ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga y que nuestras vidas verdaderamente estén aferradas a la roca de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias porque nos has permitido concluir este precioso sermón. Nuestro Dios, ¿qué sería de nosotros sin tu amor, sin tu palabra, sin tu verdad? Te damos gracias porque nos hiciste nacer de nuevo. Nos hallaste en medio de nuestra perdición y nos salvaste. Y ahora aquí estamos por tu bendita gracia, con el anhelo de volver a estar juntos, para juntos adorar tu santo nombre. Te damos gracias porque la realidad de que somos cuerpo de Cristo no está confinada a un lugar físico, pero ciertamente tus hijos anhelamos ese lugar físico en el cual juntos llevar a cabo la alabanza de tu nombre, porque como dice tu palabra, Señor, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y aquí está un pueblo que te alaba,
un pueblo que te glorifica, que se queda asombrada, atónita, fuera de sus sentidos, al ver la gloria de tu majestad, al ver tu belleza, al comparar tus maravillosas obras, tus maravillosas palabras, cuando son contrastadas con palabras de hombres que pasan. Te pido que bendigas a mis amados hermanos, te pido que a mí me ayudes también, que nos concedas en breve el estar juntos para estudiar, continuar estudiando en vivo, presencialmente, tu maravillosa palabra. Ayúdanos a aquilatar tu iglesia en estos tiempos. Bendícelos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos amados, vamos a llevar a cabo la oración por nuestras ofrendas. Ustedes saben que nuestro enfoque de ninguna manera son los recursos. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp nosotros hemos hecho llegar cuáles son los números a los cuales podrían, si están en posibilidades de hacerlo, pues llevar a cabo el depósito de las ofrendas para que podamos cumplir con nuestros compromisos. Pero si no están en posibilidades de hacerlo, entendemos que estamos en una situación especial con motivo de la contingencia sanitaria. Lo entendemos perfectamente y el Señor en su misericordia proveerá de los medios para que podamos cumplir con aquello que es nuestro compromiso. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros y a darle gracias a Dios por la bendición, por su provisión, por su misericordia. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por la gran misericordia que has manifestado hacia nuestras vidas, porque nos has permitido estar juntos, porque en tu gracia y tu santa misericordia, Señor, permitiste que estuviéramos reunidos en esta hora. Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, te ofrecemos estas ofrendas, rogándote, Señor Dios, que sean aceptas por medio de nuestro Señor Jesucristo, rogándote, Padre, que sean una ofrenda de olor grato, un sacrificio espiritual presentado por medio de tu Hijo amado, y que de esta manera sean aceptos. Ayuda, bendice, sustenta, afirma a nuestros hermanos que están pasando alguna prueba económica, y también, Señor, te pedimos que pongas en el corazón de cada uno de nosotros la disposición y el anhelo de poder ayudar a nuestros amados hermanos en necesidad. Por favor, Señor, danos ese privilegio si esa es tu buena voluntad, y que en todo esto el único que sea honrado y glorificado seas tú, nuestro buen Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, solamente recordarles, ¿verdad?, que bueno, estamos obviamente con motivo de la contingencia sanitaria no llevando a cabo nuestros cultos de manera presencial, así es que vamos a mantener, conforme las autoridades han no ordenado, sino sugerido, vamos a mantener ahorita en nuestras vidas en el contexto más cerrado que nos sea posible, saliendo solamente para lo esencial y pues obviamente no concurriendo a los cultos, que como sabemos son los días miércoles a las 7 y los días domingos en este tiempo que estamos guardando cuarentena, pues a las 11 de la mañana en que estamos transmitiendo nuestro culto. Así es que por favor les pido que cualquier situación, necesidad, petición de oración nos la hagan llegar a través de nuestro grupo de WhatsApp. Si usted está viendo este video, también puede hacernos llegar peticiones de oración por medio de el servicio de Messenger que tiene como a manera de mensajes esta página, de manera tal que podamos estar en comunicación y estar orando los unos por los otros. Entonces, pues no habiendo nada más que llevar a cabo, mis amados hermanos, quiero llevar a cabo la oración para cerrar este culto y llevar a cabo la oración, una invocación de la palabra de Dios a manera de bendición sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Vamos entonces a orar para terminar este culto y que el Señor nos siga bendiciendo en el transcurso de este día del Señor, para que Él cumpla su buena voluntad y nosotros seamos firmes en su verdad. Nuestro buen Dios y Padre, agradecemos profundamente tus misericordias, tu gran amor, tu cuidado y tu bendición. Te pedimos, Señor, que en el resto de este día tú seas honrado y glorificado, que tú tengas a bien, Señor Dios, hacer que tu palabra se afirme en nuestros corazones y que cada uno de nosotros verdaderamente estemos confiando solo y únicamente en ti. Te damos a ti, solamente a ti, toda la gloria y toda la honra. Rogamos tu cuidado, rogamos tus misericordias, rogamos, Señor, tu protección, rogamos, Señor Dios Padre, que nos libres de los malvados, los violentos, los inicuos, los perversos y también de toda plaga que se arrastre de noche. Que todo esto, Señor Dios, tú lo recibas por medio de Cristo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dice en Filipenses capítulo 4, versículo número 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas tardes.